Buenos días para todos, mi nombre es Dairon Alzate, estudiante de licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana. Para el día de hoy quiero compartirles un poco la reflexión acerca de Piaget y su gran influencia en la educación. Y para compartir este espacio y esta exposición tengo presente a un invitado muy especial. Así es, muy buenos días, Deiro. Mi nombre es Andrés Alfonso Genes, soy licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico y es muy interesante hablar acerca de este teórico que ha sido fundamental a lo largo de toda la historia de la educación, porque a pesar de que él vivió en un tiempo totalmente diferente al nuestro, todavía sigue siendo un referente a nivel mundial acerca de estos interesantes temas que tienen que ver acerca de pedagogía. Muy bien, y es precisamente por eso que queremos traer a colación a este gran autor. Y queremos compartir en un primer momento que pues, Piaget fue un gran psicólogo, fue un gran epistemólogo suizo, nunca ejerció la profesión de educador, fue siempre un promotor del enfoque educativo y él fue una gran esperanza para la educación en el mundo. Así es, y mira, Dairo, que es muy interesante que al no ser maestro, digamos, eh, siendo psicólogo, hace muchos aportes a la educación, ¿cierto? Total. Digamos, lo esperaríamos de un maestro, pero de un psicólogo es muy interesante esta travesía y esta historia de Piaget. No, y mira que él escribió muchas obras que fueron referentes también a la pedagogía y a otros temas específicos desde la psicología y también desde la epistemología, ¿no? Entonces, en un momento vamos a entrar a mirar un poco acerca de los modelos pedagógicos contemporáneos. Entonces, nos encontramos que Piaget desde la psicología abre caminos a la pedagogía, ¿sí? Aún como tú lo compartías en el ser educador, él brindó unos elementos muy esenciales para la educación y para la pedagogía desde su campo específico como la psicología. Su punto de partida fue el desarrollo de unas estructuras cognitivas desde la infancia hasta la adolescencia, es decir, él fue uno de los autores que se preocupó por realizar como un análisis y un estudio acerca del proceso evolutivo de los niños, ¿no? Es decir, ser consciente que no es lo mismo educar a un niño de 3 años a educar a otro de 10 años, ¿no? Entonces es como lo que hace interesante porque él desarrolla todo un proceso cognitivo que da unas herramientas para acompañar a estos infantes. Así es, y mira, Dairo, que es muy relevante el hecho de estudiar estas estructuras cognitivas, porque hay que tener en cuenta que el ser humano no es un ser estático, sino que él, a medida que va pasando el tiempo, va creciendo tanto física como cognitivamente. Entonces es muy interesante eso. En el planteamiento que nos presenta el autor, encontramos acerca de las limitaciones de la escuela actual, ¿sí? Y encontramos que una de las limitaciones o las consecuencias de la escuela actual es una formación de individuos poco analíticos y poco creativos, ¿sí? Incluso pues hay una gran carencia en la formación de investigadores o científicos, ¿sí? Eso nos estamos remitiendo a una época de los 90, de los 80, donde la formación era como un poco en el estilo arcaica, ¿no? De hace 200 años, donde a la gente se formaba para responder todo de memoria, donde se formaba la gente para responder a un trabajo en fábricas, ¿no? Entonces me parece que hemos quedado un poco anclados en ese estilo, ¿no? No estoy diciendo que en todas las instituciones educativas, sino que esto acontece en muchas instituciones educativas. Así es, Dairo, y mira que hay que tener en cuenta que la educación tradicional lo que hacía era prepararte solo en aritmética o gramática, que era la necesidad de ese tiempo. Quiere decir que por ejemplo, se proporcionaba el conocimiento acerca de, para que trabajaran en fábricas y eso. Entonces, no quiere decir que la educación tradicional sea completamente mala, porque el simple hecho de aprender ortografía, de aprender a escribir bien, son fundamentales, pero más que todo las exigencias de la educación actual lo que busca es formar individuos analíticos, creativos, aprovechar todo el potencial que tienen. Y en ese tiempo, en la educación tradicional, no se formaba investigadores, mucho menos científicos, cosa que actualmente eso es lo que va apuntando más a la educación. La educación actualmente está apuntando a ser personas críticas, analíticas, creativas, que vayan explotando todo el potencial que tienen. Y más que todo con este mundo globalizado, el cual nos proporciona herramientas tecnológicas
todo el tiempo y estamos recibiendo información de todos los medios posibles, pero hay que tener en cuenta que hay que saber recibir esa información, porque no todo lo que está en la red es confiable, ¿sí? Andrés, somos conscientes que estamos enfrentados ante un reto, y es un reto de una magnitud impresionante, porque reconocemos el valioso esfuerzo que han realizado muchas instituciones a nivel nacional, a nivel mundial, preocupados por la formación y por la educación de aquellos infantes que verdaderamente son el futuro de nuestro mundo. Pero reconocemos también de que hay muchas instituciones, muchas escuelas que se han quedado un poco ancladas en ese sistema arcaico. Me parece que hoy, 2018, realidad de siglo XXI, necesitamos salir de unas estructuras que no facilitan para nada la educación. Así es. Muy bien, entonces vamos a continuar un poco este pensamiento en la línea del teórico Reich, ¿sí? Que es una de las perspectivas que nos plantea el texto, y según sus planteamientos vemos que él propone unas líneas que son esenciales para este estudio de la escuela, que busca favorecer las operaciones de análisis, formación del pensamiento, un pensamiento que pueda ser sistémico, que pueda ser global, y un desarrollo de habilidades para trabajar cooperativamente con los compañeros y que pueda responder a las exigencias de los individuos y pueda obtener también una formación en la creatividad. Así es, Dairo, y mira que es fundamental. A mí me parece muy interesante, puesto que hablas de la habilidad de trabajar cooperativamente con los compañeros, puesto que el mundo de hoy debe estar en esa tónica. Nosotros siempre estamos en comunidad, estamos interactuando con el otro. El ser humano es un ser social y no es un ser aislado, no es un ser individual. Entonces, todo esto lo que nos va a ayudar y a proporcionar, digamos que herramientas para un mejor vivir, para vivir mejor y para tener obviamente una sociedad más digna, una sociedad que tenga en cuenta al otro y no pase por encima de él. Muy bien, entonces vamos a continuar presentando unas propuestas pedagógicas que se derivan del pensamiento de Piaget, de este gran psicólogo. Entonces, Piaget, desde la psicología, que es la psicología contemporánea, demuestra nuestra relación con el mundo, es decir, nosotros cómo nos dejamos afectar por el mundo, cómo nos conectamos con el mundo y de paso en esa conexión cómo podemos responder también a lo que el mundo nos está exigiendo. Entonces, esta relación con el mundo está mediatizada por una representación mental que nosotros nos hacemos del mundo, ¿sí? O sea, es decir, qué tanto nos afecta el mundo a nosotros. Y una segunda propuesta pedagógica es la organización de unas estructuras jerarquizadas del mundo que varían significativamente en el proceso evolutivo del individuo, ¿sí? Entonces creo que hay como varios elementos importantes para rescatar. Y me parece importante esta cuestión de el afectarse del mundo, ¿sí? Es decir, nosotros estamos en el mundo y es el mundo mismo el que nos va generando unas exigencias, Andrés. Y estas exigencias son las que cada día nos exigen a nosotros estar más preparados, estar con más contenidos, estar con más pedagogías, con más metodologías para poder responder a estas exigencias, ¿sí? Porque es muy difícil uno poder decir, voy a hacer un acompañamiento a un niño que tiene crisis familiar, que tiene dificultades de violencia intrafamiliar y todas estas cosas, si yo no me he dedicado a la tarea de profundizar un poco en el tema, de investigar, de mirar cómo yo puedo orientar a este niño o cómo puedo yo valerme de herramientas como desde la psicología que fortalecen también la personalidad de este niño, porque eso lo afecta directamente en un caso concreto, ¿no? Así es, Deiro, y mira que es fundamental la relación que exista con el mundo, con lo externo, porque es que todos los seres humanos hemos sido formados o hemos crecido en ambientes diferentes, con ideologías y con visiones del mundo totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, esta visión de mundo que cada ser humano tiene lo va a ir acompañando durante toda su vida. Y, por ejemplo, tú has nacido en un contexto totalmente diferente al mío. Por tal razón, yo tengo una visión de mundo distinta a la tuya, porque mi familia ha sido totalmente distinta. Entonces, el hecho de nosotros ser formados en ambientes diferentes, con ideologías y visiones de mundo totalmente diferentes, lo que sí nos debe de unir es como que ese vínculo de ayudar o ser cooperativos los unos con los otros, porque lo que nos han enseñado han sido valores para aprender a valorar al otro,
ser generosos con el otro y no, por ejemplo, ensimismarme en mí, o sea, todo yo y no tener en cuenta a la persona que está al lado, ¿sí? Excelente, Andrés, me parece ese aporte muy valioso porque incluso se me viene a la mente en este momento pensar un poco acerca desde la antropología, ¿no? Que es esa ciencia que se encarga de estudiar al hombre en todas sus dimensiones. Y me parece muy valioso eso porque, es decir, es como rescatar esos elementos culturales que nosotros tenemos, ¿sí? Unos elementos culturales que hacen parte de nuestra vida, de nuestra esencia, de lo que nosotros somos y que nos afectan directamente. Entonces es como desde esas motivaciones que la antropología nos invita a nosotros también a, bueno, nosotros necesitamos replantear nuestra vida, ser conscientes de qué es lo que tenemos, darnos cuenta de que tenemos elementos muy valiosos para aportarle a los demás y que nosotros no somos egocentristas o que somos centrados en nuestro propio mundo en el cual estamos nosotros ahí como en una cápsula en la cual no permitimos que los demás ingresen. Muy bien, continuando esta reflexión, bueno, vamos a mirar un poco en qué se basa la teoría de Piaget. Bueno, esto todo está basado en qué, ¿sí? Entonces vemos que la teoría de Piaget es una teoría que está basada en la tendencia al equilibrio, con la finalidad de explicar cómo conocemos el mundo y cómo adquirimos un conocimiento previo de él, ¿sí? Entonces para eso vamos a hablar acerca de unos conceptos centrales que se nos presentan y entonces esos conceptos son los conceptos de asimilación, los conceptos de acomodación. Tenemos que para la asimilación comprendemos que es un proceso donde se incorporan informaciones provenientes del mundo exterior o los esquemas cognitivos previamente construidos por el individuo, ¿sí? Es decir, que el mismo individuo es el que ha ido construyendo toda una historia, es el que ha ido construyendo un camino y que ese camino le da unas herramientas que lo construyen como un verdadero humano, que le dan incluso una identidad personal, Andrés. Así es. Y mira que la acomodación es un proceso complementario a la asimilación, donde se modifican los esquemas teniendo en cuenta la información asimilada, la información dada. Así se garantiza que la asimilación conduzca a una representación acorde con lo real y con lo que no es real. Entonces, estos dos conceptos son fundamentales porque vamos a tener en cuenta que la asimilación hace parte de la subjetividad, ¿sí? Porque es lo que está afuera, mirar, conocer, todo lo que el ser humano percibe de forma externa. Y es entonces cuando Piaget plantea que el ser humano es un organismo activo. ¿Cómo así? Que a partir de la relación que él tiene con el mundo exterior, con lo que le rodea, ensaya comportamientos y construye regulaciones. ¿Cómo así? Que lo que él está observando, lo que va asimilando, él va a ir ensayándolo, ¿sí? Es como tener un modelo de ello. Tener un modelo y si, por ejemplo, construir regulaciones, si hay reglas establecidas, si hay, digamos, normas que cumplir, hay que amoldarse a ellas, hay que, digamos, lo que se percibe externamente, colocarlo siempre en lo que ya está planteado. Muy bien, entonces ahora vamos a complementar un poco acerca de la aplicabilidad, ¿sí? Que es un gran interrogante. ¿Sí? Hemos hecho una gran exposición de contenidos, de temáticas, de propuestas de nuestro autor, de Piaget, ¿no? Incluso pues es un gran admirador, ¿sí? Para mi parte pues lo admiro bastante, ¿no? Entonces la aplicabilidad de esto concretamente desde la psicología debe tener en cuenta un proceso evolutivo del ser humano, es decir, que se pueda propiciar una pedagogía que facilite el proceso de enseñanza, de aprendizaje incluso de los mismos seres humanos, para que ellos puedan ser creativos, puedan ser analíticos, puedan ser personas que sean recursivos a la hora de buscar algún conocimiento, recursivos a la hora de transmitir algo, ¿no? Que ellos puedan ser un ejemplo de la pedagogía, que es como creo una de las grandes líneas de pensamiento de Piaget, que busca que la pedagogía pueda concretarse en la enseñanza. Él incluso pues después de eso recibió muchas críticas de muchos autores, ¿no? Respecto a esta preocupación por la enseñanza y la pedagogía, pero creo que vale la pena rescatar en este espacio la importancia y la influencia que él tuvo en el pensamiento de la educación. De este modo también debemos contribuir al mejoramiento de una mejor sociedad, es decir, si nosotros desde ahora nos preocupamos por formar bien a nuestros niños, tener presente que
unos asimilan contenidos más distintos del otro. Si identificamos esto, podemos darnos cuenta que estamos haciendo una gran labor de la educación, porque nosotros no podemos generalizar la educación, porque todos son completamente diferentes. Así es, y otra aplicabilidad que podemos tener en cuenta es la implementación de herramientas pedagógicas de acuerdo a las etapas y los tiempos del desarrollo humano, proporcionando así un buen liderazgo, la creatividad, innovación, el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, la participación activa de los estudiantes en el aula de clase y que haya siempre un aprendizaje colaborativo en donde no todo el conocimiento se tenga en cuenta que lo tiene el maestro, sino que el maestro pueda aprender también de sus estudiantes, que sea colaborativo ese aprendizaje en donde el estudiante no solo vaya a recibir, 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 no, porque hoy vemos que tenemos unos estudiantes globalizados que también tienen información en su casa, tienen información en sus celulares, en su computador, todo el tiempo están bombardeados por información. Entonces el maestro también ahí está aprendiendo de ellos. Es un aprendizaje colaborativo entre parte y parte. Además, hay que motivar ese deseo de aprendizaje dentro y fuera del aula de clases, porque necesitamos o hay que responder a las exigencias de la sociedad actual, siendo personas críticas, siendo seres humanos íntegros y además contribuyendo a una mejor sociedad, a un mejor país, a una mejor nación. Entonces, todos estos aspectos, lo que son muy relevantes, obviamente, puesto que este teórico ha sido uno de los pilares fundamentales de la pedagogía. Entonces, lo que se busca siempre es que el ser humano sea un ser íntegro, un ser que pueda ayudar al otro, que tenga en cuenta la realidad del otro y no sea una persona aislada, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos en constante comunicación, Dairo. Perfecto. Muy bien, creo, Andrés, que nos quedan muchos retos a nosotros como educadores, ¿no? A ti como aquí licenciado que ya la ejerce, yo que estoy en este proceso, en este inicio. Parece que quedan muchas herramientas para trabajar, mucho campo de acción en el cual nosotros podemos desempeñar también toda nuestra labor y una labor que sea de acompañamiento personalizado. Yo creo que la enseñanza y la educación deben tener esa directriz, ¿no? El acompañamiento, la cercanía, la creatividad, todos los elementos que citamos, porque son esos los que van a ayudar a cimentar las bases de la educación. Entonces, con estas breves reflexiones finalizamos esta gran exposición. Muy agradecido con usted, Andrés, por este espacio Muy que amable, me ha Dairo. facilitado. Entonces, a todas las personas que van a ver este video, que nos estarán escuchando, es muy grato compartir estos elementos porque van a servir incluso para cuestionarnos un poco acerca del sistema de la educación, sea a nivel nacional, a nivel mundial, y qué retos también debemos asumir en nuestra vida para corregir situaciones o pedagogías antiguas que podemos tener nosotros o metodologías que no favorecen la educación. Entonces creo que nos queda un gran cuestionamiento y ese gran cuestionamiento consiste en, bueno, ¿qué debo hacer yo para contribuir de manera positiva a la educación a nivel nacional o mundial? Muchas gracias.